Buenas, en este video haré un cálculo rápido, aproximado, burdo, chanta, de más o menos la temperatura que debería tener la ISS de cara al Sol. Porque los terraplanistas dicen que es imposible que la ISS esté ahí, a esa altura, porque se quemaría. Porque según ellos la temperatura que tendría la ISS es súper alta. ¿Ya? ¿Por qué dicen eso? Porque leen en Wikipedia que, por ejemplo, la capa de la ionosfera tiene una temperatura de mil y tantos grados Celsius, lo que es verdad, pero lo que no saben es que la densidad a esa altura es súper baja, lo que implica que independiente de la cantidad energética que tengan las moléculas, esa cantidad energética no se va a transferir de forma efectiva a cualquier objeto que esté ahí, a esa altura. ¿Ya? Entonces, como la densidad es muy baja, da lo mismo la temperatura que tenga. ¿Ya? Entendiéndose que la temperatura es una medida de la energía cinética de las moléculas, una sustancia. ¿Ya? Entonces, a nivel de la ISS, la energía que va a recibir es netamente por radiación. Así que hay que analizar el problema desde el punto de vista de la radiación. ¿Ya? Entonces, antes de conocer la temperatura que estaría la ISS en su parte exterior, hay que conocer cuál es la energía que emite el Sol, ¿cierto? Que es la fuente que genera el calor con la radiación. Entonces, el Sol es una esfera que emite en todas direcciones, ¿cierto? Intensidad de radiación que tiene unidades de watts sobre metro cuadrado. Entonces, si tiene esas unidades, puedo decir que la potencia total que emite el Sol va a ser igual a esa intensidad por la superficie total del Sol, ¿cierto? Como es una esfera, la superficie de la esfera va a ser 4pi por el radio al cuadrado, por el radio del Sol al cuadrado, ¿ya? A nivel de la ISS, la esfera concéntrica al Sol va a tener una superficie de 4pi por d al cuadrado, donde d va a ser la distancia entre la ISS y el Sol, ¿ya? Entonces la potencia a nivel de la ISS va a ser igual a la intensidad a nivel de la ISS multiplicada por esa superficie, ya porque la radiación, como se emite en todas direcciones, tiene que ir cruzando esferas concéntricas, ¿ya? A medida que aumentamos la distancia. Entonces por eso es que la intensidad de radiación varía con el cuadrado de la distancia, netamente por geometría, ¿ya? Entonces igualamos esa con esta, porque tienen que ser iguales sí o sí, porque la energía por unidad de tiempo que se genera tiene que ser la misma. Entonces igualamos esto con esto, se simplifican los 4pi, y si quiero despejar la intensidad a nivel de la ISS, que es lo que quiero encontrar, me queda igual a esto. Me queda igual a la intensidad a nivel del Sol multiplicada por la razón entre el radio del Sol y la distancia a la ISS al cuadrado. El radio del Sol es un dato que lo conozco, la distancia de la ISS al Sol es prácticamente la distancia entre la Tierra y el Sol, lo conozco. Entonces lo único que me falta por conocer es la intensidad a nivel del Sol en la superficie. Entonces aquí recurrimos a la ley de Stefan Boltzmann de la radiación de cuerpo negro. ¿Ya? Estamos considerando que el Sol es un cuerpo negro, o sea que es un objeto que emite radiación en todo el espectro electromagnético. ¿Ya? La ley dice que la intensidad de radiación es proporcional a la temperatura a la cuarta, y la constante de proporcionalidad es la constante de Stefan Boltzmann, que está acá. Entonces solamente necesitamos qué temperatura está el Sol, 5778 Kelvin a nivel de la superficie. Reemplazamos y encontramos que la intensidad que crea el Sol a nivel de su superficie es igual a esto, 1 watt por metro cuadrado. Entonces reemplazamos esta intensidad del Sol acá y los datos del rayo del Sol y la distancia al Sol, y podemos encontrar entonces la intensidad de radiación a nivel de la ISS, y si lo meten a la calculadora se encuentra que vale 1360.5 watts por metro cuadrado, y que en realidad es la intensidad que también entra a la atmósfera de la Tierra, ¿ya? Entonces aquí vamos a hacer una trampa, ¿ya? Porque queremos hacer esto simplificado, rápido, casera, por así decirlo. Entonces vamos a suponer que la ISS es un cuerpo negro, o sea que va a absorber toda la intensidad de radiación que le llegue, ¿ya? Y no va a reflejar nada, ¿ya? Sabemos que eso no es cierto, pero vamos a suponer eso, que toda la radiación que le llegue a la ISS la va a absorber, o sea que va a trabajar como un cuerpo negro. Entonces vamos a utilizar la misma ley
de Stefan Boltzmann para la ISS. O sea, estamos diciendo que la intensidad de radiación que emita la ISS va a ser igual a la constante por la temperatura de la ISS a la cuarta. Y esto es lo que queremos conocer, la temperatura de la ISS. Entonces estamos suponiendo que la intensidad que va a emitir la ISS es la misma intensidad que le llegó, ¿ya? Entonces de acá podemos despejar la temperatura de la ISS, va a quedar igual a la intensidad sobre la constante, y todo eso elevado a un cuarto, o la raíz cuarta. Y aquí vamos a obtener qué temperatura estaría la ISS al Sol. Entonces sería igual a 1360.5, que es la intensidad que le llega y que es lo que va a emitir la ISS en nuestra suposición, dividió la constante de Stefan Boltzmann, y eso elevado a un cuarto, o 0.25, y me da 393 Kelvin. O sea, con nuestro cálculo super trucho que hemos hecho, encontramos que la temperatura de la ISS de cara al Sol es de más o menos 393 Kelvin y no los mil y tantos como piensan los terraplanistas. Y si buscamos en internet la temperatura que estaría la ISS, que tiene la ISS de cara al Sol, acá sale en una página que de cara al Sol tendría una temperatura de 121 grados Celsius. Ya, eso es lo que dice acá. Pero esta temperatura que se usa en la fórmula tiene que estar en Kelvin, y sabemos que la temperatura en Kelvin es Celsius más 273, así que esto en Kelvin sería 121 más 273, lo que es igual a 394. En Kelvin es 394. Y nosotros hemos llegado que es 393, así que anda más o menos cercano, ¿ya? No sé acaso el dato que yo encontré en internet sea un dato que lo hayan hecho con esto más o menos parecido a lo que hice yo, sea un cálculo teórico o es un cálculo medido, no tengo ni idea. Pero por lo menos lo que yo analizo y las suposiciones que hago en función de leyes físicas, llega a un valor que es prácticamente el mismo que dice en internet, que supuestamente es la temperatura que está la ISS al Sol. Así que conclusión, la temperatura de la ISS de cara al Sol no es tan grande, son 300 Kelvin, son 100 grados Celsius, así que 100 grados Celsius se pueden soportar tranquilamente. Y hay que tomar en cuenta que está solamente 45 minutos al Sol y el resto de 45 minutos está en la sombra, así que no hay problema con ello. Lo que se podría calcular sería cuánto es la temperatura a la sombra, pero habría que ver cómo varía la temperatura con el tiempo, lo que creo que ya sería un poco más complicado. Pero habría que ocupar la misma ley de Stefan Boltzmann. Así que eso más que nada, gracias por ver el video.